Bienvenidos a TPNE Cursos Gratis, mi nombre es Avisayo T y en el video del día de hoy vamos a ver acerca de la gestión de los conflictos. Comenzamos por la definición. ¿Qué es un conflicto? El conflicto es cualquier situación en la que nuestras preocupaciones o deseos difieren de los de otra persona o de los de un grupo de personas. Esta definición moderna de conflicto ya no incluye un nivel elevado de hostilidad. La calidad emocional del conflicto puede variar desde una discusión amistosa hasta una pelea incontrolada. Ahora pasemos a ver los costos y el beneficio del conflicto. De esta manera nosotros vamos a agrupar los conflictos en dañinos, beneficiosos y posteriormente hablaremos de las causas de los conflictos. Comencemos por hablar de la definición del conflicto dañino. Cuando el conflicto no se gestiona, puede dañar las relaciones entre grupos y entre individuos. Se trazan líneas y se hacen suposiciones sobre acciones e intenciones futuras. Esto daña el rendimiento de su proyecto actual y envenena el entorno para proyectos futuros. Por otro lado, tenemos al conflicto beneficioso. Los conflictos gestionados pueden permitir que el equipo de su proyecto alcance su máximo potencial. Esto puede mejorar la creatividad del equipo en la resolución de problemas y cosechar los frutos de las buenas relaciones comerciales con el resto de la organización. Quizás se pregunte, ¿qué hay de malo en la armonía y la tranquilidad? Sin desacuerdos ni conflictos, el equipo del proyecto puede volverse estático o apático. Como no están dispuestos a fomentar el conflicto, es más probable que no respondan a la presión para lograr cambios o innovaciones necesarios. Es fácil para un grupo que insiste en la armonía excluir alternativas que no estén de acuerdo con sus convicciones aceptadas. De esta forma, nosotros podemos entender en el texto que no todas aquellas discusiones que existan en el ámbito laboral van a ser negativas. Muchas de ellas van a dar frutos valiosos, como pueden ser una toma de decisiones adecuada, una evaluación de las acciones o tareas que influyen dentro de la organización, acciones para la mejora continua, innovaciones y muchas otras acciones y tareas que van a fomentar una sana discusión para el logro de objetivos compartidos. Ahora pasemos a hablar de algunas causas del conflicto. El conflicto sucede cuando las acciones y expectativas difieren. Las acciones resultan de una combinación de supuestos arraigados sobre la vida, que puede ser grupal e individual, valores adoptados que reflejen nuestros ideales, también grupales o individuales, y una situación inmediata, percibida de manera única por cada individuo. Los grupos construyen valores y suposiciones basados en sus propias historias de éxito. Observamos una acción y tendemos a distribuir suposiciones y valores al actor. Percibimos la situación inmediata a nuestra manera y no podemos verla como hacen los demás. A menudo atribuimos los desacuerdos a personalidades sin tener en cuenta que también existe un efecto cultural. Una vez que entendemos qué son los conflictos, cómo los distribuimos y cuáles son sus causas, pasemos a hablar de lo que es la gestión de los conflictos. La filosofía tradicional de resolución de conflictos constituye en centrarse en resolver el problema inmediato. Sin embargo, este método rara vez llega al meollo del conflicto. Es decir, vamos a poder abordar el problema, pero no vamos a llegar a su raíz. Vamos a tener una solución temporal, pero no una solución a fondo. La queja puede ser solo la forma más conveniente de expresar un conjunto mucho más profundo y amplio de recelos, acumulados a lo largo de la historia de conflictos. Un conflicto gestionado es un conflicto que ha sido redirigido desde la hostilidad hacia la resolución beneficiosa del problema. El conflicto gestionado no es un conflicto que ha sido suprimido. El conflicto reprimido suele reaparecer más tarde en formas más hostiles. Que también manejes los conflictos va a depender de tu habilidad, la situación y tus preferencias. Pasemos a hablar de los 9 principios de la gestión de conflictos en la gestión de proyectos. Los siguientes 9 principios demuestran la influencia en que la gestión de conflictos puede tener dentro de un proyecto. En primer lugar, los conflictos no gestionados pueden hacer que su proyecto fracase. Si los miembros del equipo del trabajo ya no se sienten a gusto colaborando unos con otros, va a ser muy difícil llevar el
proyecto a un puerto seguro. Va a ser difícil que exista sinergia en el equipo de trabajo para impulsarlo y sacar adelante todas las tareas y actividades pertenecientes a un plan de trabajo. Punto número 2. Manejar conflictos no gestionados puede consumir todo su tiempo y energía. Imagine invertir su tiempo en lugar de avanzar con las tareas y su plan de trabajo en una línea de tiempo, a estar estancado, a estar resolviendo problemas internos entre los propios colaboradores de su equipo. En tercer lugar, los conflictos no gestionados pueden destruir las relaciones comerciales, de modo que los proyectos futuros también estarán condenados al fracaso. Es decir, no solamente ponemos en riesgo el proyecto actual, sino proyectos venideros. El punto número 4 es una regla general y hay que asimilarla desde el inicio. El conflicto es inevitable en el entorno del proyecto. Como lo leíamos al inicio de esta lectura, el conflicto va a suceder y es el resultado de la interacción humana. Punto número 5, sin embargo, los conflictos gestionados pueden introducir mejores métodos y productos. En sexto lugar, los directores de proyectos eficaces van a gestionar los conflictos de forma proactiva, anticipándose a la generación de conflictos que puedan poner en riesgo el proyecto. En séptimo lugar, van a existir muchos métodos para la resolución de conflictos. En octavo lugar, la colaboración tiene el mayor potencial para mejorar los productos, los procesos y las relaciones comerciales. Y por último, manejar conflictos requiere concepto, planificación, implementación, cierre y el proceso estándar de la gestión de proyectos. Pasemos a hablar de un ejemplo. Considere esta situación. El patrocinador del proyecto ha aprobado los requisitos y el plan del proyecto. Al día siguiente descubres que lo han despedido. Parece que él y su supervisor, un vicepresidente corporativo, no estaban de acuerdo en mucho. Ha escuchado que el vicepresidente ha seleccionado a alguien de área operativa completamente diferente para reemplazar al empleado despedido temporalmente hasta que se encuentre un reemplazo permanente. Los conflictos que podrían surgir como resultado de este cambio son de amplio alcance. Ahora podrían cuestionarse la financiación, los plazos, los recursos e incluso la continuación misma del proyecto en sí. Como director de proyecto, tendrá que responder a cada uno de los conflictos a medida que surjan, o podrá mitigar sus efectos anticipándolos y gestionándolos antes de que lleguen a un punto crítico. Es posible que deba dedicar la mayor parte de su tiempo a compensar este cambio. Este cambio en la validez de su proyecto, según el patrocinador del proyecto, podría tener efectos significativos en otros proyectos, ya planificados para su implementación futura. Gran parte de esta desviación podría haberse mitigado, por supuesto, siempre y cuando se hubiera percibido el conflicto de fondo entre su patrocinador y su superior. Hablemos ahora del equilibrio en la gestión de los conflictos. La gestión de conflictos en proyectos requiere mantener un equilibrio entre el compromiso del proyecto y su entorno. En primer lugar, tenemos a la formación y ejecución de los compromisos del proyecto. Tenemos un presupuesto que tiene una asignación y una liberación de fondos. Tenemos plazos que se dividen en entregables e hitos. Recursos que tienen una asignación y un cumplimiento. Asimismo, también tenemos calidad, que tiene características y valor. En segundo lugar, tenemos que reconocer el entorno del proyecto, es decir, a las interacciones. Esto se refiere a cómo se comunican las personas, los grupos, la cultura, que se refiere a qué valoran los grupos y cómo se comportan, la confianza, es decir, la calidad de las relaciones personales y grupales, y las expectativas, lo que las personas o los grupos creen que merecen. Pasemos a hablar del proceso de gestión de conflictos. El proceso para gestionar conflictos es un conjunto repetitivo de acciones que pueden realizarse en cualquier orden según sea necesario para anticipar o mitigar la situación de conflicto específica. El primer paso para esto es prepararse para el conflicto. Esto se refiere a identificar a los actores claves del proyecto cuyas expectativas o preocupaciones pueden diferir de los otros actores clave. El siguiente paso es determinar motivaciones, así como la importancia de sus diferentes expectativas o preocupaciones. Cada problema descubierto que podría tener efectos importantes en el proyecto debe ser investigado y comprendido. De ser posible, debería de estar también escrito en algún sitio, en algún lugar a donde se pueda tomar nota
de aquellos problemas identificados y también ir colocando las posibles soluciones. Mitigar las hostilidades. En última instancia, si el conflicto es inevitable, el momento y el lugar para resolver deben acordarse mutuamente. Cuanto antes se aborde un conflicto, es menos probable que alcance un nivel de hostilidad dañina. A lo largo de este proceso, es posible que sea necesario reconfirmar continuamente los objetivos generales del proyecto. Una vez que el conflicto ya se ha materializado, no nos queda más que buscar la forma en cómo resolverlo. Pasemos ahora a hablar de los métodos de resolución de conflictos. Hay 5 modos diferentes de resolución de conflictos, como se describe más adelante en este artículo. La elección del modo apropiado no debe de ser unilateral. Todos los participantes clave necesitan involucrarse, tanto para reconocer su respuesta automática al conflicto, como para seleccionar el modo que éste beneficiará más al proyecto y las relaciones de los participantes. Seguir adelante. Como cualquier otra práctica en la gestión de proyectos, la planificación y la preparación no son suficientes, dado que se requiere la plena participación de todos los actores clave para una gestión exitosa de conflictos. Todos los involucrados deben estar motivados para compartir la responsabilidad de gestionar sus conflictos. También se deben de monitorear y evaluar las acciones requeridas como resultado de la gestión continua de un conflicto. Se debe responder a cualquier deficiencia en el desempeño o resultado de las acciones. Y por último damos paso al tema de la flexibilidad, la complejidad y los datos de largo plazo en los conflictos de los proyectos significan que los conflictos rara vez pueden controlarse rígidamente. Si bien la planificación para gestionar los conflictos es crucial, debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a las percepciones y relaciones cambiantes a lo largo del ciclo de vida de los conflictos. Ahora bien, hemos hablado de las acciones que se toman una vez que el conflicto se ha materializado, pero ¿qué pasa cuando podemos abordarlo de una forma crítica? ¿Qué sucede si podemos anticiparnos y ser proactivos previo a la gestación del conflicto? La gestión de conflictos requiere un trabajo continuo por parte del director del proyecto durante la vida del proyecto. Es fundamental que el director del proyecto comprenda que los conflictos no son puntos únicos en el cronograma del proyecto. En otras palabras, nos vamos a encontrar con conflictos a lo largo de todo el ciclo de vida de un proyecto. Al principio pueden aparecer como cuestiones o problemas aislados, pero normalmente comienzan mucho antes, como una acumulación de falta de comunicación y oportunidades perdidas. Como decíamos hasta hace un momento, una vez que los problemas ya son visibles, es probable que el daño ya esté causado. Para evitar que un conflicto lo tome por sorpresa, el director debe asegurarse de que todos los métodos que utilizará en el proyecto sean los adecuados para la gestión de conflictos, que estos mismos estén documentados durante la planificación de la comunicación del proyecto. Hacer que las partes del proyecto interesadas estén de acuerdo con los métodos al principio del proyecto. Esto va a ayudar a iniciar el cambio cultural necesario para pasar de la culpa a la aclamación. ¿Cómo podemos hacer una gestión proactiva? En su afán por cumplir con las limitaciones del proyecto, es fácil para los gerentes del proyecto fijar su atención en los planes del proyecto y pasar por alto las pistas sutiles que señalan un conflicto inminente. Una forma de evitar esto es mirar de reojo, de forma frecuente, al proyecto. Al adoptar una perspectiva diferente, es más probable que vea lo que normalmente no es obvio. Por ejemplo, al recopilar estimaciones, conviene prestar atención a cualquier diferencia significativa entre las estimaciones, especialmente cuando se utiliza el método optimista, pesimista, más probable. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación en la cual desde el inicio del proyecto los participantes no están ni levemente entusiasmados, podemos ahí ver un indicador de un conflicto subyacente. Otro ejemplo similar sería cuando existe renuencia a comprometerse con las responsabilidades del proyecto propias del rol del equipo del trabajo. Esto suele ser el resultado de expectativas o preocupaciones inconsistentes. La exigencia excesiva de revisiones de cualquier producto de trabajo es otro síntoma de conflicto pendiente. Es por ello que la recomendación es mantener
el contacto con los participantes del proyecto. Esto ayudará a conocer los cambios en el entorno del proyecto antes que si estuviera aislado. Una forma de lograrlo es a través de lo que se llama MBVA o gestión mediante la deambulación. Para los casos en los que no es posible hacer estas inspecciones el director de proyecto directamente puede hacer uso de un piloto de circuito que haría esta misma función de ir y revisar el estado de los miembros del equipo. Pasemos a hablar de los 5 modos de resolución. A mediados de los años 70 se desarrolló un modelo para comprender las respuestas de los individuos al conflicto, que hasta día de hoy aún se utiliza para desarrollar una respuesta adecuada al conflicto. Los 5 modos son competir, acomodarse, comprometerse, colaborar y evitar. Cada uno va a implicar un nivel de asertividad, es decir, del interés en satisfacer los propios deseos, y un nivel independiente de cooperación, un interés en satisfacer los deseos de los demás. Es decir, se hace una mediación entre los intereses del director del proyecto y también el de los demás. El primero, competir, ganar, perder, alta asertividad y baja cooperación. La competencia se utiliza cuando se requiere una acción rápida, como en una emergencia, o cuando se debe tomar decisiones impopulares que involucran algunas cuestiones vitales que se requieren en una decisión clara. La agresión de la otra parte también puede requerir una respuesta competitiva, si el conflicto no es lo suficientemente importante como para dedicar tiempo a llegar a acuerdos o a colaborar. Competir junto con complacencia o evasión puede ser más rentable. Sin embargo, competir a menudo se considera un enfoque no cooperativo y un debilitamiento de la confianza de las otras partes. El siguiente método es el complaciente, es perder y ganar, en el cual hay baja asertividad y alta cooperación. La conciliación se utiliza para mostrar razonabilidad, crear buena voluntad y mantener la paz, especialmente cuando se trata de un área de conflicto nueva y desconocida. Al igual que competir y evitar, la adaptación se puede utilizar en conflictos de poca importancia para ahorrar tiempo. Sin embargo, la adaptación a menudo se interpreta como una retirada más que como una estrategia abierta. Evitar. Esta incluye baja asertividad y baja cooperación. Evitar se utiliza para dar tiempo a que las tensiones se alivien y ganar tiempo para preparar una mejor estrategia. Al igual que competir y ser complaciente, evitar puede usarse en conflictos de poca importancia para ahorrar tiempo, especialmente para manejar problemas más importantes. Sin embargo, evitar a menudo se percibe como arrogancia o miedo, es decir, la parte no cree que el conflicto valga la pena o quiere evitar una pérdida inevitable. Evitar la resolución de conflictos no significa que siempre evites la responsabilidad. De hecho, puede terminar con una responsabilidad excesiva y sin autoridad. Comprometerse. Perder. Asertividad media. Cooperación media. El compromiso se utiliza cuando el conflicto es lo suficientemente importante como para dedicar el tiempo necesario a llegar a un acuerdo mediante la negociación. A menos que las partes estén igualadas en poder y habilidad, el compromiso puede convertirse en competencia y acomodación. La mayoría de las soluciones comprometidas son temporales, a diferencia de las soluciones colaborativas. Sin embargo, llegar a un acuerdo suele requerir menos tiempo que colaborar. Colaborar, ganar. Alta asertividad, alta cooperación. La colaboración se utiliza para resolver conflictos importantes, especialmente aquellos que afectan las relaciones entre grupos. Las actividades predominantes en la colaboración son integrar soluciones, avanzar perspectivas, ganar compromisos y aprender más sobre las otras partes y el conflicto mismo. Muchas organizaciones han construido sistemas sociales internos que responden al conflicto, evitando así su resolución o mediante una fuerte demostración de fuerza. En las organizaciones más disfuncionales, el sistema social provoca conflictos, sin brindar el apoyo necesario para resolverlos de manera efectiva. Los gerentes de proyectos en cualquiera de estos tipos de organizaciones libran una batalla cuesta arriba para mejorar las relaciones entre los distintos grupos de proyectos. A nivel de director de proyecto, la estrategia más eficaz es elevar las expectativas de todos aplicando gradualmente nuevas técnicas de resolución de conflictos.
documentando los métodos y los resultados y promoviendo repetidamente las ventajas y explicando los métodos a todos los que estén al alcance del oído, especialmente a la dirección ejecutiva. Cuando el desafío de introducir la colaboración en la organización es demasiado grande para el director del proyecto, la ayuda externa puede ser apropiada. Hay varias formas de facilitar la resolución de conflictos. Los más comunes son la autorresolución. Esto se refiere a que todas las partes están capacitadas en resolución de conflictos y su proceso es autónomo. Tenemos a la mediación. Es un intermediario calificado que ayuda a las partes durante el proceso de resolución del conflicto. Tenemos el arbitraje, cuando un juez oficial analiza el conflicto y da su resolución. Y el híbrido, que es una combinación de los métodos anteriores, que normalmente se lleva a cabo como un taller mediado. La mediación es el proceso que puede ser realizado por el director del proyecto o por un mediador externo. En la mediación, a diferencia del arbitraje, las partes aún controlan la resolución de sus propios conflictos. Partes del proceso de mediación son útiles en cualquier forma de resolución de conflictos y normalmente incluyen acuerdos sobre una misión, reglas básicas, metas alcanzables, plazos, roles y responsabilidades de todos, acuerdos tempranos sobre algo con poca controversia, revelar los peores escenarios y las mayores aspiraciones y disiparlas, permitir el desacuerdo pero exigir alternativas en lugar del acuerdo, repetir lo que otros dicen para superar la audición selectiva y fomentar la creatividad, especialmente en la comprensión de los motivos de la disputa. Asimismo, el arbitraje es la forma más común de arbitraje utilizada en los proyectos es la escalada de conflictos al nivel ejecutivo de la organización. Cualquier forma de arbitraje puede dar lugar a resoluciones que no abordan las causas profundas del conflicto y que, en consecuencia, son superficiales y de corta duración. También puede desalentar el compromiso con la resolución porque las partes involucradas sienten que sus necesidades no fueron atendidas de forma adecuada. Y bueno, esto ha sido lo que conviene a hablar en cuanto al conflicto, del conflicto a la colaboración. Mi nombre es Avisayo T y espero que esta información sea de su agrado. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Avisayo T. Sean bienvenidos a una clase más